iniciaremos con la conferencia magistral Historia y Memoria, reflexiones sobre los pasados cercanos en América Latina, a cargo de la profesora Romané Landaeta Sepúlveda, doctora en Historia Contemporánea. Viene desde Chile a compartir con nosotros su experiencia. Doctora Romané. Bien, buenos días. Antes de comenzar mi presentación, quisiera agradecer especialmente a las autoridades de esta universidad por el gran honor de invitarme a compartir con ustedes, al decano de la facultad, a las directoras y directores de la División de Ciencias Sociales y especialmente a la académica Carol Perogache por presentar la propuesta para conversar con ustedes sobre investigaciones que llevo realizando desde hace un tiempo. En primer lugar, les quiero comentar que yo soy profesora, además de historiadora, de tal manera que esta presentación la he pensado para los y las estudiantes. Me gustaría que al final de mi propuesta, de mi exposición, ustedes pudieran realizar preguntas. Ninguna pregunta está de más, al contrario, las preguntas siempre ayudan a repensar las formas en las cuales uno ha organizado la presentación. Sin más preámbulos, entonces, comienzo mi exposición. Pensando en que Colombia hoy día asiste a un evento que va a marcar el tiempo reciente de su historia contemporánea, he titulado esta exposición como las reflexiones frente a la historia del tiempo presente en América Latina, considerando que nosotros venimos de países en los cuales pensamos que lo que nos sucede como pueblo y como nación es exclusivo. Es verdad que es particular en cuanto a los acontecimientos históricos que nos componen, pero también marcan un itinerario transversal que permite analizar la región en términos generales. Es decir, hay elementos de cambio y continuidad que como región permiten dar cuenta de ciertos elementos que confluyen en un pasado del cual nosotros somos sujeto y objeto. En ese sentido, entonces, la propuesta es que cuando nosotros pensamos el tiempo en el cual nosotros vivimos, del cual nosotros podemos ser testigos, sujetos y actores, como lo están siendo ustedes a propósito de los próximos acuerdos de paz que se realizarán en este país, pensamos entonces en cómo desde la academia y desde nuestras diferentes profesiones podemos analizar este tiempo que es vertiginoso, este pasado en el cual nosotros estamos insertos y en una dualidad, estamos insertos como profesionales, como estudiantes, como actores en primer o segundo nivel, pero también estamos insertos como sujetos de este proceso que está ocurriendo. Es decir, si nosotros miramos en términos generales el pasado, podemos pensar en pasados remotos, ¿verdad? Del cual nosotros no tenemos mucha idea, del cual nosotros no somos coetáneos, del cual no hay recuerdos que nos permiten tener una cierta sensibilidad con ese pasado. Como historiadora,
Nos han enseñado, en general, que la historia contemporánea comenzaba en el siglo XVIII. En 1789 marcaba la contemporaneidad del mundo occidental, ¿verdad? No obstante, para América Latina, esa contemporaneidad del siglo XVIII es absolutamente contradictoria, toda vez que los esfuerzos realizados en ese tiempo no son, de alguna manera, modernos, no son, podríamos decir, no representan el tiempo de América Latina. 1789, América Latina todavía no estaba experimentando los procesos revolucionarios independentistas, sino es en el siglo XIX. Si nosotros pensamos hoy día nuestra contemporaneidad como latinoamericanos, podemos pensar, y en esto varios historiadores lo han señalado, ¿verdad? Historiadoras también, que nuestra contemporaneidad como latinoamericanos podríamos pensarla a partir de la Revolución de Cuba. Es decir, 1959 marca un tiempo presente, una contemporaneidad de la cual nosotros tenemos cierta memoria, de la cual nosotros podemos opinar, ¿verdad? Sea por los recuerdos de nuestros abuelos, tatarabuelos, o sea porque en nuestros currículum, en nuestras clases, esto tiene cierta reminiscencia. Pues bien, hoy día, queridos y queridas estudiantes, lo que marca el tiempo presente latinoamericano son dos hechos. Uno tiene que ver con la apertura entre Cuba y Estados Unidos y los acuerdos de paz de Colombia. Es decir, hoy día ustedes, y por eso es importante lo que se señalaba ayer en esta sala, hoy día ustedes son sujetos activos de un proceso que en Colombia marca la historia contemporánea de su país. Por eso es importante que ustedes se planteen como sujetos activos y no pasivos. En ese sentido, entonces, también la invitación es a analizar este tiempo en el cual decía somos sujetos activos, ¿verdad? Pero desde una mirada que permita la lejanía en cuanto al análisis y la cercanía en cuanto a la empatía que compone este proceso. Lejanía en cuanto a la metodología de investigación y cercanía en cuanto a la empatía de lo que ha significado llegar a este momento, es decir, estar pensando en procesos de paz. Para eso, entonces, desde la disciplina de la historia, que es de donde yo puedo hablar, podemos pensar, y eso lo señalaba al principio de esta exposición, que un elemento que parece que converge en la región latinoamericana, en la cual podemos ver tres zonas geográficas, pero también sociales de análisis, como es la zona central y Caribe, la zona de América del Sur y el cono sur, al parecer este tiempo del cual nosotros tenemos memoria a propósito de nuestros abuelos, a propósito de los relatos de nuestros padres y de lo que cada uno puede experimentar hoy, parece que lo transversal tiene que ver con el conflicto social. Un conflicto social que tiene como eje la violencia. La violencia que, como nosotros sabemos, opera en tres niveles. Opera en un nivel físico, que es el que más se evidencia, pero también opera en un nivel simbólico y psíquico. Es aquí mi llamado de atención para provocarlos en generar investigaciones que apunten al análisis del conflicto, no solamente en términos locales, sino también en términos regionales y supranacionales. En ese aspecto, entonces, como elemento metodológico, lo que propongo, y al analizar las diferentes experiencias de América Latina, es mirar, entonces, cómo este tiempo presente, que ya me referiré a ello, tiene ciertos elementos en los cuales podemos pensar cierta comunicación, ciertos elementos transversales que permiten un análisis global de la región. Por otro lado, pensar en las formas en cómo se transita de conflictos a situaciones, uno podría decir, de paz, pensándolo hoy, o situaciones democráticas, pensándolo sobre todo hacia la década del 70, por ejemplo.
Por otro lado, y aquí también es mi llamado de atención a la generación de nuevas investigaciones, es cómo trabajar en términos investigativos esas huellas del horror. Esas huellas del horror que operan en dos niveles. Uno, a nivel de los sujetos sociales, y otro a nivel de los elementos materiales que dejan las huellas de la violencia. Elementos materiales que están organizados en, por ejemplo, territorio y en artefactos o herramientas que ha generado la propia violencia. Por otro lado, y también esto es importante y es un precedente en lo que está generando hoy día esta universidad, cómo desde nuestros espacios académicos cotidianos nosotros contribuimos hacia la paz. Esto es hoy día clave. La contribución a la paz no puede ser retórica, sino que tiene que ser un elemento de acción, ¿verdad? Y este elemento de acción es fundamental para pensar desde el presente el pasado y proyectarnos hacia el futuro, que es la dinámica de la historia. Es decir, esa relación pasado, presente, futuro, para quienes nos dedicamos a la historia, es fundamental para pensar la sociedad. Y por otro lado, una cuestión fundamental tiene que ver en cómo nos educamos para la paz. Aquí también me interesa plantear la situación de que cuando nosotros nos educamos para la paz, no es que pensemos en la homogeneidad de las sociedades, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con valorar la diferencia y la heterogeneidad histórica de las sociedades y sobre eso construir elementos de diálogo. Hoy día, diálogos de paz en Colombia es fundamental, pero el diálogo en las sociedades ha sido extremadamente importante. Los seres humanos tenemos que expresarnos a través del diálogo y eso plantea una reflexión a nivel personal, a nivel de país y a nivel de región. Ahora bien, planteaba este esquema ayer pensando en que los estudiantes que vienen hoy no necesariamente vienen de la historia, entonces cuando uno habla desde su disciplina piensa que todo el mundo entiende lo que uno entiende y eso habitualmente no es así. Los estudiantes de comunicación, ¿verdad? En ese sentido espero que me respalden. Cuando nosotros hablamos de historia, de la historia que aparece, ¿verdad?, como muy omnipresente, lo que está planteando en el fondo es, y de lo que se trata, es el acontecer humano. Es decir, la historia tiene que ver con el acontecer humano. Y ese acontecer humano ocurre en un tiempo y en un espacio determinado. Es decir, todo lo que nosotros hacemos ocurre en un lugar y en un momento determinado. Eso constituye nuestro quehacer histórico como sujetos sociales. Desde ahí entonces nosotros podemos pensar que todo eso que ocurre en un tiempo y en un lugar determinado se transforma en un hecho. Ahora bien, no todo hecho es un acontecimiento. Esto me interesa aclararlo a propósito de la situación que está viviendo hoy día Colombia. La historia de Colombia, como la historia personal de cada uno, está constituida de muchos hechos. Pero no todos los hechos son acontecimientos. ¿Qué sería entonces un acontecimiento en su vida personal? Un acontecimiento sería aquello que marca la diferencia de la suma de los días. ¿Se entiende? Entonces, un acontecimiento en la historia de Colombia, como en la historia familiar de cada uno de nosotros, sería aquel hecho que marca una trascendencia que tiene una profundidad mayor de los otros hechos que constituyen mi vida o mi historia personal, mi historia familiar y mi historia nacional. Por eso es importante el concepto de acontecimiento hoy en la historia de Colombia. Lo que ustedes están viviendo, y por eso es importante y lo voy a seguir recalcando, es fundamental. Cuando pasen 30 años, ustedes van a ser los sujetos sobre los cuales se va a construir esta historia. Cuando pasen 10, 20 años también, es decir, no es necesario que ocurra tanto tiempo para estudiar lo que hoy día está ocurriendo.
Y en ese sentido, entonces, nosotros podemos pensar, y aquí voy con lo segundo, que cuando hablamos de la historia del tiempo presente, estamos hablando de una forma metodológica de acceder a un pasado del cual nosotros somos coetáneos. En ese sentido, podemos además señalar que la historia del tiempo presente ha existido en tanto cuanto ha existido humanidad. Tucídides, cuando escribía La Guerra de las Galias, lo que hizo fue retratar, es decir, escribir lo que estaba viviendo en ese momento. Lo mismo que Heródoto, ¿verdad? Es decir, la historia del tiempo presente no es exclusiva del siglo XX. Lo que plantea la exclusividad, y aquí es importante subrayar, es que trata de temas que antes habían sido obviados por una propuesta filosófica que tuvo sobre parte de América Latina mucha importancia, que fue el positivismo y que planteó la asepsia en las investigaciones, esta idea de la objetividad ante todo. Pero sin duda, esta forma de acercarnos a ese pasado del cual nosotros somos parte tiene una forma metodológica y tiene una impronta fundamental, que es una fuente que se transforma como en el estandarte de este ámbito del quehacer histórico y que tiene que ver con la memoria histórica. Entonces, cuando nosotros planteamos este análisis de la historia de la cual nosotros somos coetáneos, tomamos como fuente, es decir, tomamos como elemento de análisis la memoria histórica. ¿Y qué será la memoria histórica? Todos tenemos memoria, ¿verdad? Nuestra sociedad tiene memoria, nuestras familias, nuestros cuerpos, el medio ambiente tiene una memoria, pero nosotros nos referimos a la memoria histórica. Cuando hablamos de la memoria histórica, nos estamos acercando a un ámbito de la memoria que trata de ciertos temas, felices o infelices, y sobre la cual se utiliza una metodología de análisis. Ahora bien, otro tema que tiene que ver con esto y que es fundamental es qué vamos a entender por el presente. El presente es un ámbito, es una categoría, es para otros también un momento que se diluye entre los dedos. Todo lo que decimos ya es pasado, entonces el presente sería tan fugaz como un segundo. Pero la invitación de los analistas es, de alguna manera, extender el concepto de presente y plantear entonces al presente como una forma un poco más elástica de entender ese acontecimiento. Lo que he colocado acá en esta imagen señala algunas propuestas de filósofos e historiadores que son fundamentales para el análisis de cuestiones complejas que comportan el tiempo presente. Fundamentalmente, el historiador François de Dárida, que señala entonces que el presente es ese lugar de la temporalidad extendida, que contiene la memoria de las cosas pasadas y la expectativa de las cosas por venir. Esto parece un trabalengua, pero yo les pediría que, si lo pueden apuntar, lo hicieran, porque les va a servir para sus tesis. Esto cuesta un poco entenderlo a la primera, pero es fundamental para concebir nuestros trabajos académicos, nuestro quehacer universitario. ¿Qué hacemos desde nuestras disciplinas? ¿Qué hacemos desde la sociología, desde el periodismo, desde el trabajo social? Lo que hacemos es estudiar nuestro pasado desde el presente para proyectarse hacia el futuro. Ese es el objetivo, no otro. No tiene objetivo estudiar el pasado por el pasado, no. El pasado se estudia por el presente para proyectarse hacia el futuro. Y ahora viene la otra frase, que es un poco más compleja de atender, que es del historiador alemán Koselleck. El presente del pasado, por favor y atención con esto, el presente del pasado es la memoria, ¿sí? El presente del presente es la visión. Y el presente del futuro es la expectativa. Esto es lo que nosotros tratamos desde la historia como la dinámica de la historia o el proceso dialéctico de la historia. Entonces,
Cuando nosotros decimos, ¿qué nos queda del pasado? Nos queda la visión, nos queda ese recuerdo, como una fotografía instantánea, nos queda ese pasado. ¿Qué nos queda del presente? Del presente lo que nos queda es lo que ocurre, no podemos decir nada más, ocurre. Y lo que nos queda del futuro es la expectativa. Entonces, esta complejidad, que es difícil, y lo sé, de aprender es fundamental para entender cuál es el objetivo que nosotros buscamos desde nuestras disciplinas, desde la sociología, en fin, desde las ciencias sociales y las humanidades. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué es tan importante concebir esto? Fundamentalmente porque cuando nosotros hacemos historia, cuando nosotros estamos estudiando hoy día lo que ocurre, estamos haciendo la historia del presente. Estamos estudiando en diálogo con otras disciplinas esto que parece tan difícil de entender. Y esta complejidad, ¿verdad?, va a llevar a que nosotros utilicemos nuevas metodologías de análisis. Y estas metodologías de análisis va a llevar a romper ciertos convencionalismos, como por ejemplo que debe existir una objetividad absoluta en todo. Como por ejemplo que la historia oral no es recogida como una fuente válida. Convencionalismos que hoy día, por cierto, están en claro retroceso. Ahora, ¿cuál es el problema del conflicto? Y aquí quiero señalar frente al conflicto que uno puede pensar hoy en el conflicto en Colombia, pero también puede pensar en otros conflictos. La mayoría de estas investigaciones ya clásicas, son de fines de la década del 90, se fijaron en un tipo de conflicto, el conflicto que tenía que ver a propósito de dictaduras militares. Dictaduras militares que asolaron gran parte de la zona sur, ¿verdad?, en lo que Samuel Huntington denominó la tercera ola de democratización, y que planteaba entonces cómo estas sociedades del sur de América Latina, del sur de Europa, Portugal, España, Grecia, entre otras, volvían a sociedades democráticas. Hoy día, a propósito de la situación de conflicto que viven nuevamente las regiones, vuelve a surgir entonces un concepto que para ustedes va a comenzar a inundar su cotidianidad. Y ese concepto va a ser, uno, la transición hacia otra situación democrática, y por otro lado va a ser la reconciliación. Son dos conceptos que acompañan el tiempo presente de la segunda mitad del siglo XX y podemos señalar hoy día de la primera parte del siglo XXI. ¿Por qué es difícil de abordar? Porque lo que tienen que hacer los gobiernos es resolver las herencias de ese conflicto, ya no solo el conflicto, en este caso con los acuerdos de paz, con plebiscitos que votan si continúa el régimen militar, autoritario o no, sino que tiene que ver con las huellas de ese conflicto, y ahí está la complejidad. Y por eso la invitación, estimados y estimadas estudiantes, de bajar el análisis a el ámbito de la acción, de lo comunitario y de lo práctico. Es verdad que se habla de conflicto, hoy día en este caso, ¿verdad?, en Colombia, en otras, ayer, pensando en las dictaduras militares del Cono Sur, se habla del conflicto, pero en ambas situaciones lo que queda son las huellas. Y si miramos con una lupa, detrás de esas huellas lo que quedan son las víctimas, y es ahí nuestro quehacer. Ahí es donde convoca nuestra experticia desde las diferentes profesiones en las cuales nosotros nos situamos. Un poco solo para señalar, la mayoría de los estudios se fijaron en el ámbito del conflicto a propósito del término de dictaduras militares en el cono sur de América Latina. Para el caso de Centroamérica es diferente, porque si bien existe conflicto, las víctimas existen, la relación entre el Estado y el conflicto es diferente. Por eso es que señalé en esta imagen el ámbito de las dictaduras militares, porque es diferente la situación del conflicto. Ahora,
Otra cuestión importante cuando nosotros nos hacemos cargo de cómo estudiar este pasado que casi nos toca, ¿verdad?, es cómo lo vamos a estudiar. Lo primero que señalan los estudiantes cuando nosotros proponemos este tipo de investigaciones es hacer entrevistas, ¿verdad? Que bien, vale las entrevistas, pero la entrevista, es decir, la historia oral, es una fuente como otras fuentes que se van a agrupar en archivos. Hoy día la emergencia de archivos orales es altísima y Colombia, les aseguro que a propósito de lo que ustedes están viviendo, se va a programar, es decir, va a caminar hacia la generación de archivos orales, que es hacia lo que proponen hoy día diferentes ámbitos culturales, ministeriales. Entonces, lo importante acá es el ámbito del archivo. Para nosotros es fundamental el archivo. ¿Qué es el archivo? El archivo es un repositorio donde se acumula información. En un principio era información material, documentos, pero también abunda y se ha extendido el documento a entenderla como fuente, por ejemplo, como un registro oral, como ciertas legajos que quedan como registros de aquello que no está. Cuando nosotros analizamos el concepto de víctima y emergen estos museos de la memoria, el ámbito del archivo se extiende y entonces hay un espacio del archivo que tiene que ver con la materialidad de las víctimas. Entonces nosotros encontramos cartas, utensilios personales, ropa de la víctima que son parte de un archivo. Es decir, la amplitud del archivo lo que hace es tratar de contener, ¿verdad?, la huella de ese pasado. Porque hay una cuestión que nosotros vamos a estar disputando y que es trascendental, que es que el pasado siempre está en fuga. Nosotros, por más que tratemos de aprenderlo, va a haber un espacio de ese pasado que se va a escapar. Más específicamente, las comisiones de verdad que se han creado en América Latina y en otros lugares, pero sobre todo en América Latina, lo que buscan, el objetivo que tienen, es saber la verdad de lo sucedido frente a las violencias cometidas sobre seres humanos, generadas por otros seres humanos por lo demás. Pero frente a esa búsqueda de la verdad, hay un espacio en fuga. ¿Podemos saber toda la verdad de la violencia cometida sobre personas? Lamentablemente no. Nos acercamos, pero no podemos saber toda la verdad. Entonces, nosotros podemos pensar, tal como se señala acá, que hay diferentes formas de entender los archivos. Primero, los archivos de una manera general, aquellos que nos permiten, por ejemplo, saber líneas genealógicas, historias familiares, ¿verdad?, historias nacionales, que son mucho más oficiales. Pero hay otro conjunto de archivos que nos permiten comprender el archivo para la historia. Cada uno de nosotros tiene un repositorio de archivos, sean fotografías, sean cartas, escritos de vida, pero tiene algo, una huella que habla de ese pasado, ¿verdad? Bueno, nosotros podríamos decir que ese archivo es mucho más político que el álbum familiar, el archivo personal de cada uno de nosotros. Porque a partir de ese archivo nosotros podemos ver entonces cómo es esa persona. Y tal como se señala acá, entre un archivo mucho más amplio, podríamos decir mucho más oficial, mucho más nacional, y un archivo mucho más personal, un archivo para la historia, podemos comprender entonces, tal como aparece acá, un ámbito que parece crucial. ¿De quién es la responsabilidad de custodiar los archivos? Hacia 1985, la Organización de Derechos Humanos planteó el derecho a la verdad, es decir, en los países de los cuales nosotros provenimos, un país muy pequeño como es Chile, el país del cual provengo, Colombia, nosotros podríamos, si estuviéramos absolutamente imbuidos de nuestro derecho fundamental, exigir la verdad y llenar las calles exigiendo frente a la verdad de tantas cosas, porque es un derecho inalienable.
Es decir, nadie nos puede quitar ese derecho de saber la verdad. Por eso es fundamental que ustedes, que además son estudiantes universitarios, sepan el rol que desempeñan hoy día. Y no dejen que la vida y que la historia les pase por el lado. No pueden darse ese lujo hoy. Entonces, tal como señalaba acá, en 1985 la Organización de Derechos Humanos planteó el derecho inalienable de saber la verdad. Y aquí está el texto en el artículo 3º que lo señala. Toda sociedad tiene el derecho inalienable de saber la verdad de lo ocurrido, así como los motivos y circunstancias en las cuales esos crímenes aborrecibles fueron cometidos, a fin de evitar una reiteración de estos hechos en el futuro. Al mismo tiempo, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo sucedido a sus parientes cercanos. Aquí hay otro tema importante. Además de la forma en cómo nos acercamos a ese pasado del cual nosotros somos parte, además de entender a la historia cercana como una forma para acceder a ese pasado con la memoria como fuente, considerando en ellos a los archivos, tenemos que plantear el valor que tienen las víctimas y los sobrevivientes, y a la mano de y a la par de estos, los familiares de las víctimas. Son fundamentales para generar lo que se llama la demanda social de verdad. Si no hay personas exigiendo paz, lo más probable es que no se concrete. Hay una demanda social de familiares, de víctimas y de sujetos sociales. Y eso es fundamental considerarlos en las investigaciones. Entonces, nosotros podemos ver ciertos tipos de archivos hoy día colgados online, afortunadamente, en los cuales se puede estudiar la metodología de trabajo. Emergen con mucha fuerza hoy, afortunadamente, archivos locales frente a las situaciones represivas. Por tanto, les dejo los nombres de estos archivos para que ustedes, por ejemplo, si están trabajando en localidades determinadas, en algún momento va a venir la demanda social de resguardar esa memoria, es decir, esa experiencia de sufrimiento, esa experiencia para el nunca más. Viene la necesidad de rescate, de alguna manera custodiar eso. Entonces, la metodología ustedes la pueden ver en estos archivos que ya son clásicos. Archivos que vienen de los organismos represores, ojo. Uno es el caso de la CONADEP No, que fue el archivo para la creación del Nunca Más de la Comisión Sábato en Argentina, pero lo que se denomina archivos del terror, lo ocurrido en el caso de Brasil y en el caso del Paraguay. Otro tipo de archivo es el que se planteó en el caso del Perú, que viene después, pero otro archivo del terror tiene que ver con el encontrado recién en el 2005 para Guatemala y que sirvió para el nuevo procesamiento de Ríos Montt hace poco tiempo, ¿ya? Entonces, la importancia del rescate del archivo es fundamental. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este tiempo cercano, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con las huellas. Y cuando hablamos de las huellas, lo que se evidencia son los rastros y los rostros de la violencia cometida. Es ahí entonces donde nos debemos hacer cargo de lo que compone ese pasado reciente. Es violencia. ¿Cuáles son las huellas de la violencia? ¿Qué compone la violencia? Bueno, la componen innumerables elementos, entre ellos el horror. Cuando nosotros hablamos del horror, resulta que faltan palabras para describir el horror. La palabra que primero inicia el concepto de horror es el dolor y la impunidad, pero faltan palabras para la descripción del horror, y es ahí donde desde nuestras disciplinas tenemos que trabajar para tratar de expandir ese concepto y tratar de analizarlo en profundidad.
Entonces, ¿qué nos dicen estos archivos? Por ejemplo, los archivos locales de pueblos rurales o de aquellas historias que se alejan de las historias metropolitanas, es decir, la historia del margen, la historia de lo que nos llama la atención, que sin duda es muy importante. En general, los archivos nos plantean primero que hay una arquitectura del horror, es decir, generar dolor, generar padecimiento humano a otra persona no es casualidad. Hay una impronta, hay una metodología, hay una forma de generar dolor, y aquí me refiero específicamente a la tortura. En ese sentido, entonces, nosotros podemos evidenciar que detrás de la arquitectura del horror hay violencia. Y como señalaba al principio, la violencia opera en 3 niveles. Opera en términos físicos, que es la más evidente, psíquicos, que son profundas y que cuesta mucho el tema de la reparación y la sanación, y la simbólica. Ahora, hay un lugar, hay un tiempo en el cual se desarrollan estas violencias y hay un lugar. Ese lugar, ¿verdad?, tiene que ver con centros de violencia o centros de tortura. Pero también hay una metodología. Está la tortura, la ejecución y la desaparición. Y esto es difícil de acercarse, pero yo creo que es importante. Es una cosa que es un ámbito que uno en realidad decide estudiar. En mi caso ha sido muy difícil. No es fácil leer las confesiones de víctimas en tortura, no es fácil hablar con sobrevivientes, no es fácil, pero yo creo que es importante, porque yo creo en la educación para la paz. Entonces, creo en la educación como transformación social. Y como no me gusta una sociedad violenta, mi trabajo para la paz lo desarrollo desde la educación. Entonces, por eso me interesa este trabajo. Lo que queda, entonces, entre esta violencia con estos 3 ámbitos es un lugar de memoria. El lugar de memoria, que es una forma de investigación que desarrolló un historiador francés en 1985, Pierre Nora, y que ha extendido en América Latina la sociología con Elizabeth Jelling, lo que plantea es el trabajo de espacios en los cuales se desarrolló violencia y se transforma en un lugar. Aquí hay una diferencia importante entre espacio y lugar. El espacio es cualquier situación territorial, pero el lugar tiene una impronta simbólica. Entonces se transforma en un lugar de memoria. Podríamos señalar, para ir más o menos cerrando esta forma de análisis, que la memoria es una forma, como señala acá, individual, ¿verdad? Es una instancia individual de recordar, pero recordamos socialmente, es decir, yo recuerdo a propósito de un otro, de una alteridad, sea una persona, mi familia, mi amiga, mi amigo, sea la sociedad, sea el curso, sea la universidad. La dualidad de la memoria es individual y social y es compleja, ¿ya? Acá esta cita es de una historiadora, Josefina Cuesta, que indica que la memoria individual es una instancia social de recordar. Yo recuerdo a propósito del otro, aun cuando yo esté sola en una selva o sola en el desierto, ese otro va a ser el espacio físico. Nunca voy a estar absolutamente sola. Siempre es una instancia social de recordar. Y frente a los pasados, a este pasado cercano en el cual ustedes son actores, ¿qué hacer? Primero, ¿quién es el que recuerda y olvida? Aquí es fundamental para colocar el acento en las políticas del olvido que instalan los gobiernos democráticamente elegidos. ¿Qué se olvida y por qué se olvida? O ustedes, en sus historias personales, podrían plantear qué han olvidado de su propia vida y por qué lo han olvidado. Son mecanismos de supervivencia también. Por otro lado, ¿cuáles son los contenidos del pasado? ¿Qué se recuerda y qué se olvida?
En situaciones traumáticas, que es a lo que me he referido, las víctimas evidentemente han olvidado el hecho traumático y lo han olvidado como una pared tapizada, ¿verdad?, de cemento, la han olvidado para seguir viviendo, porque no se puede seguir viviendo con la mochila que carga esa situación que ha generado un trauma, es decir, un quiebre en mi vida cotidiana. Por ejemplo, la tortura. Por ejemplo, la violación. Por ejemplo, los desnudos masivos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la connotación sexual de la violencia. Con la humillación que genera la violencia. Por otro lado, ¿cuándo y cómo se olvida? Muchos gobiernos democráticos y conservadores han señalado que es mejor olvidar para seguir viviendo. Uno lo puede pensar a nivel de situación traumática, pero no a nivel de sociedad. Una sociedad que olvida su pasado no puede proyectarse en el futuro, porque como no sabe lo que pasó, puede cometer el mismo error. Entonces, por eso es importante la educación para la paz. Cuando yo educo para la paz, considero el pasado para entender el presente y proyectarme hacia el futuro. ¿Se entiende? No para vivir en el pasado, no, sino para entender el presente, por ejemplo, entender la riqueza de la diversidad social y proyectarme hacia el futuro. Ahora bien, dos definiciones de memoria que me interesaría que ustedes la consideraran. La primera, desde la historia, y la segunda, desde la sociología. Abajo dice Elizabeth Jane. Las memorias son un campo de disputa. Ustedes lo van a ver cuando, hoy día las personas dicen ¿por qué sí a la paz? ¿Por qué no a la paz? Es un campo en constante disputa. Y es un campo de análisis, no es que la memoria nunca va a estar absolutamente homogeneizada, siempre está en movimiento, porque la forma en cómo recordamos hoy es diferente a cómo recordamos ayer. Si ustedes recuerdan hoy día su vida, su cumpleaños 15, por decir algo, es diferente a cómo lo recordaron cuando tenían 16 años. O cuando recuerdan el primer día de universidad, va a ser diferente a cuando lo recuerden en 20 años más. Cambiamos la forma en cómo recordamos, pero hay nudos o hitos que se van manteniendo y esos nudos e hitos se llaman acontecimientos. Importante considerar en estas dos definiciones que es una encrucijada, es decir, nunca están estáticas las memorias y por otro lado operan en ámbitos simbólicos y materiales. Lo simbólico, como sujetos sociales, como personas, es fundamental en nuestra constitución histórica. Es fundamental. Ahora bien, el reverso de la memoria es el olvido. ¿Cómo olvidamos? ¿Y por qué olvidamos lo que olvidamos? Lo señalaba hace un momento, en situaciones traumáticas las víctimas han olvidado el acontecimiento traumático para poder seguir viviendo, pero hay diferentes tipos de olvido. Dentro de estos olvidos, nosotros podemos pensar entonces que hay un primer tipo de olvido que es necesario para la supervivencia, pero desde la historia y la filosofía, Paul Ricoeur, historiador y filósofo, ha planteado frente a esta forma de pensar un pasado cercano cómo opera el olvido. Y para eso dice que hay un profundo olvido que es inexorable, que es definitivo y que corresponde a la borradura de hechos. Por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, cuando el general Himmler señaló que la solución final había servido para ensalzar lo que llamó como la situación nazi, esa frase se borró de su testimonio, es decir, esa frase no aparece. Y fue una determinación borrar esa frase para combatir los futuros fascismos y nazismos que podrían venir. Estoy pensando en los juicios de Nuremberg, ¿verdad?, en la década, fines del 49. Un segundo tipo de olvido es en el que no hay huellas de lo sucedido. Ese es el segundo olvido porque no hay huellas, ni materiales
ni simbólicas, ¿verdad? Entonces, como no hay huellas, hay un impedimento para recordar. Ojo con esto. Siempre queda la huella de lo sucedido porque es un hecho histórico que tiene un tiempo y un espacio determinado. Pero cuando no hay huellas, hay una instancia mayor que genera ese olvido. Entonces, lo que propone Paul Ricoeur es que se trata de atravesar el muro que nos separa de esas huellas. Un tercer olvido es un olvido evasivo. Ese olvido que es mucho más común, que se plantea que es mejor no hablar de ciertas cosas para evitar el sufrimiento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en historias familiares frente al tema de abusos sexuales. Es fundamental este tipo de olvido. La víctima de abuso no quiere hablar de ese episodio porque no quiere causar sufrimiento a su familia. Es un olvido evasivo. Pero también ocurre en situaciones mayores como masacres, genocidios, situaciones ocurridas por ejemplo, episodios de terremotos, etc. También hay un tipo de olvido en que hay una decisión de guardar silencio. Recuerden ustedes que lo personal es político. El estar aquí es un acto político y el no estar también. Entonces el guardar silencio también es un acto político y tiene que ver con varias cosas. Entre ellas tiene que ver con el no querer entrar en ciertos recuerdos que van a generar dolor, el no transmitir sufrimiento, ¿ya? Pero también hay otra lógica del silencio. El silencio también es una fuente de análisis. Esa forma de relatar ese sufrimiento necesita un otro. Si no tenemos un Estado que quiere escuchar lo que quieren decir las víctimas, por supuesto que se guarda silencio. Si las comisiones de verdad solamente van a operar hacia una forma de entender el sufrimiento, por supuesto que se guarda silencio. Y por último, existe un olvido que es liberador. Ese olvido que lo que hace es decidir no hablar de eso, no considerarlo dentro de mi historia personal para tener libertad, para no cargar con esa mochila de ese pasado que no permite que yo siga caminando en la vida. Entonces, hay un olvido necesario en la vida individual. Y aquí, al final de esta sesión, cuando ustedes salgan por esa puerta, pensar en esto. ¿Qué he olvidado yo para seguir viviendo? Que yo creo que es fundamental. Cuando nosotros olvidamos la humanización de la historia, olvidamos para qué estudiar. Y entonces esta idea individual reclama un olvido para que permita vivir, que deje ver las cosas sin la carga pesada de la historia personal o grupal. Bien, para terminar, estimados y estimadas estudiantes, un elemento que es transversal cuando nosotros analizamos nuestros pasados, que están imbuidos de muchas cosas. Entre ellas, hoy día me he referido al tema de la violencia, pero la violencia genera víctimas, tiene victimarios, tiene huellas, tiene un tiempo y un lugar, pero lo que subyace al final del día es el dolor. ¿Y cómo nosotros podemos hablar del dolor? Bueno, para terminar esta exposición, he querido tomar un texto de José Saramago que señala qué entiende él por el dolor. El dolor llena todo el espacio, se arrastra por los corredores, sube por las paredes, hace añicos los cristales de las ventanas, revienta el techo. Es un aullido, un grito lacerante, un gemido sordo y continuo, un silencio. El dolor es una palabra que no quiere saber de otras palabras. El dolor convierte en superfluas todas las palabras. El dolor no lee prólogos, porque ni siquiera es capaz de leerse a sí mismo. Cuando le pedimos al dolor que diga el dolor que siente, solo podrá usar las palabras que existen por ahí, no esas que sería necesario inventar para que el dolor doliera tanto a quien las oyera como antes le dolió a quien tuvo que sufrirlo. El dolor es la cara preferida de la injusticia. José Saramago. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Ramonela Landaeta.